Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo que se conecten a este video chat de www.elmundo.com.be, portal digital del Mundo Economía y Negocios, principal diario de economía en Venezuela. Soy María Gabriela Ringel, coordinadora de marca del diario, y quiero darles a todos la más cordial bienvenida este día. El día de hoy tendremos como invitado especial al ingeniero Isaac Guillén, asesor y docente. Además va a estar hablándonos un poco sobre elementos básicos, sobre la prevención de accidentes, responsabilidades de la supervisión y del trabajador, la legislación vigente en Venezuela, LOXIMAT, y qué normas debe saber y cumplir sobre higiene y seguridad ocupacional de acuerdo a la ley. Sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado y esperamos que este video chat sea de gran utilidad para todos. Bienvenido. Muy bien, un saludo nuevamente a todas las personas que se conectan al chat. Es un placer para mí encontrarme de nuevo invitado por la gente del mundo y de Bastis Consultores, esta vez para hablarles de un nuevo tema, lo que es la seguridad e higiene industrial. Antes de comenzar a hablar de todo este tema que es bastante amplio, en el cual el día de hoy solo vamos a tocar algunos rasgos básicos, es importante identificar primero conceptos básicos acerca de lo que es la higiene y seguridad industrial. Empecemos por qué es seguridad industrial. Seguridad industrial es una rama, una serie de elementos que se utilizan en las organizaciones para disminuir los riesgos y por tanto disminuir la probabilidad y ocurrencia de accidentes. Por su lado, higiene industrial son todas aquellas técnicas o elementos que utiliza la organización para prevenir enfermedades ocupacionales. Es decir, seguridad se encarga de disminución de riesgos y lo que es higiene se va a lo que es la prevención de salud. ¿Sí? Evitar las enfermedades ocupacionales en los trabajadores y trabajadoras dentro de su organización. Ahora bien, ya más o menos entendiendo lo que es la diferencia entre higiene industrial y seguridad industrial, vamos a aclarar algunos otros conceptos que son básicos y que la gente tiende a confundir. Entre ellos, por ejemplo, lo que es accidente e incidente. Por ejemplo, vamos a contextualizarlo en una situación en cualquier organización. Se llama al Departamento de Seguridad Industrial o a la gerencia y se notifica que acaba de derrumbarse un rack con una serie de materiales peligrosos. Muchos tienden a confundir esto con un accidente. Ahora hay que identificar si realmente lo es o no. La LOXIMAT es muy clara en la definición de lo que es un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es cualquier situación irregular que ocurra dentro de la organización y que produzca en un trabajador una lesión de cualquier tipo. Es decir, que por muy complicada que sea la situación, si ningún trabajador resulta lesionado, no se considera un accidente, sino que por el contrario se considera un incidente. Entonces, diferenciemos bien. El accidente, para que se defina como tal, debe ocurrir una lesión en el trabajador de cualquier tipo, desde un rasguño, un machucón, hasta inclusive la pérdida de un miembro o en el peor de los casos, la pérdida de la vida del trabajador. Un incidente son situaciones irregulares que obstaculizan el proceso normal de trabajo, pero que no generan ningún tipo de lesión en los trabajadores. También vamos a aprender lo que es la diferencia entre riesgo y peligro, que son también muy elementos que hay que diferenciar en las organizaciones. El peligro es cualquier condición que se puede presentar en el área de trabajo capaz de producir un daño, mientras que el riesgo es la probabilidad de sufrir un daño. Es decir, el riesgo siempre puede minimizarse. ¿Cómo se minimiza? Simplemente evitando la exposición del trabajador a un peligro dado. Siempre van a haber condiciones de riesgo, pero sí las podemos minimizar. Ahora, hay que tratar de evitar lo que es la raíz del problema, que son los peligros. Debemos tratar de eliminar de las organizaciones condiciones peligrosas, es decir, elementos que puedan en algún momento causarle daño a un trabajador. Todo esto, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve entender estos conceptos? Porque precisamente
basado en esas terminologías, trabaja lo que es la seguridad e higiene industrial, tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo. En disminuir o minimizar o inclusive erradicar situaciones o condiciones peligrosas, minimizar la exposición a esas condiciones peligrosas, que es lo que se define como riesgo. Y también todo esto, ¿para qué? Para, primero, evitar daños en el trabajador, que es lo que mencionaba, que era la seguridad industrial, y prevenir enfermedades ocupacionales, que es lo que definimos como higiene industrial. Ahora, ¿cómo podemos minimizar la exposición a un peligro? Se nos viene otro elemento que es muy importante, que son los equipos de protección. Hay dos tipos principales de equipos de protección en una organización: equipos de protección personal y equipos de protección colectiva. Los equipos de protección personal son entregados a cada trabajador y trabajadora, y es su responsabilidad usarlos de la manera adecuada siempre y en todo lugar que deba hacerlo. Obviamente también es responsabilidad de la organización entregar a todo trabajador y trabajadora los equipos de protección personal necesarios y adecuados a las tareas que este trabajador o trabajadora va a realizar dentro de la organización. También existen los que son equipos de protección colectiva. Son aquellos que se utilizan para disminuir la exposición a un riesgo de un gran número de personal dentro de la organización. ¿Qué equipos de protección personal colectiva existen? Por ejemplo, detectores de humo, rociadores de agua de incendio, mangueras de incendio, sistemas de oxígeno, por ejemplo, en los aviones. Son equipos de protección colectiva. Son instalados para proteger a más de una persona. Ahora, retomemos lo que son los equipos de protección personal, cuáles son las ventajas de utilizarlos, cuáles son nuestras obligaciones como trabajadores y cuáles son nuestras obligaciones como patronos o patronas. Como les mencionaba, toda organización debe otorgarles a sus trabajadores los equipos de protección personal que sean estrictamente adecuados para las tareas que va a realizar en un determinado momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi trabajo habitual está en cierta área de la organización y por una necesidad de la producción requieren moverme a otra área, tienen que otorgarme los equipos de protección adecuados a esa área, así mi trabajo se vaya a realizar solo por unos cuantos minutos o por media jornada laboral o simplemente que sea un trabajo temporal. La LOPSIMAT del artículo 54, 55, 56, 57 nos habla claramente de lo que son los deberes y derechos tanto de trabajadores como de empleadores. Uno de los más importantes derechos de los trabajadores es recibir formación e información acerca de los riesgos a los cuales se va a exponer durante su jornada laboral. Todo puesto de trabajo tiene riesgo, por más sencilla que sea la tarea. Desde la oficinista hasta el trabajador o trabajadora directamente del área de producción. Algunas personas no ven riesgoso, por ejemplo, un trabajo de oficina, pero vean todos los elementos que están a mi alrededor en una oficina. Empezando por el computador. El computador es un equipo electrónico, por lo cual puede generar sobre el trabajador o trabajadora algún tipo de descarga eléctrica. En algunas oficinas que tienen, por ejemplo, cielos rasos instalados en sus techos, tengo el riesgo, por muy mínimo que sea, que una lámina se desprenda y pueda caer sobre el trabajador. Es decir, fíjense, a veces no vemos riesgoso un simple trabajo de oficina y estamos rodeados de elementos peligrosos que si no disminuimos esa exposición que tiene el trabajador o trabajadora, vamos a asumir un riesgo como tal. Ahora, es más común ver que se le entreguen equipos de protección personal a trabajadores que están directamente relacionados a producción por el tipo de trabajo que requiere más fuerza o más habilidades o más destreza. Ahora, un problema que existe en la cultura general venezolana es la negación de los trabajadores y trabajadoras a utilizar los equipos de protección personal.
simplemente es, como les decía, un problema de cultura. Al trabajador no le gusta utilizar los equipos de protección. ¿Por qué? Porque le resulta en algunos casos incómodo, molesto, si es un casco le puede producir, por ejemplo, sudoración, se siente presionado, pero no ve el otro lado, que es que se está protegiendo. Hay que ver algunos elementos que influyen para que ocurra un accidente. ¿Sí? Por ejemplo, existen trabajadores que tienen N cantidad de años, digamos una larga temporada realizando una misma actividad, y eso los hace a generar una condición muy peligrosa que se denomina exceso de confianza. Cuando yo hago una tarea por mucho tiempo, asumo que ya la hago de la mejor manera y empiezo a saltar pasos de seguridad por hacerlo más rápido. Como les mencionaba, el exceso de confianza es uno de los elementos más importantes que influyen para la ocurrencia de un accidente. Claro está, también existen lo que son las condiciones peligrosas, ¿sí? El peligro propio del trabajo, eso también influye para que ocurra un accidente. El riesgo en el trabajo, es decir, qué tanto me expongo yo, eso está netamente relacionado con el exceso de confianza. Mientras más confianza tengo en la tarea, más tiendo a exponerme y aumento la probabilidad de sufrir ese daño que les mencionaba hace rato. Entonces, debemos luchar contra lo que es el exceso de confianza, que es quizá el elemento primordial que hoy por hoy hace que los trabajadores eviten cuidar su salud, su seguridad, hacen que se salten los procedimientos establecidos. Por ejemplo, vamos a ver varias situaciones más claras y con ejemplos reales. Hace algunos años en una compañía había un pasante universitario en una planta de producción. Él iba caminando por un área de esa planta y a varios metros estaba el taller de máquinas y herramientas. Cuando se fractura una de las piezas que estaban maquinando en ese taller, una esquirla sale volando varios metros y golpea al pasante en el ojo y le rompe el párpado. ¿Qué sucede allí? La decisión que toma la empresa fue reprobar al pasante. ¿Por qué? Porque estaba claramente establecido que él, para poder circular por el área de producción, debía utilizar sus lentes de protección personal. Es decir, se saltó una norma. Eso es una falta a la normativa interna de la empresa, y luego de pagar los gastos médicos, el pasante fue reprobado. Igualmente, a ese caso existen innumerables casos que están plenamente identificados como exceso de confianza. El hecho de utilizar el teléfono celular en el trabajo, más aún cuando estoy trabajando en una zona de producción, eso me distrae como tal, ¿sí? Imagínense que sea una planta de producción en la que haya maquinaria de alta envergadura, de gran envergadura, que cualquier elemento en movimiento pueda atraparme e inclusive hacerme perder un miembro o perder la vida. Y pueden entrar cuando lo deseen a las páginas de INSACER y pueden ver estadísticas de cómo han sido los accidentes. No sé si recuerdan, hace algunos años había una empresa, creo que se llama Probregram o algo así, en el estado de Aragua, que era una fábrica de alimentos concentrados. Había una fosa de desechos biológicos. Envían a un trabajador a limpiarla y no sale. Envían a otro trabajador y no sale. Envían a un tercer trabajador y aún no sale. En vez de llamar inmediatamente a las autoridades, envían creo que a 4 trabajadores más a buscar a los otros que le habían estado. Y era que la contaminación estaba tan alta que al entrar el trabajador moría inmediatamente. Entonces murieron más de 7 trabajadores simplemente por no tomar la previsión de que si es un área de desechos biológicos deben utilizar la indumentaria adecuada. Sí, eso fue una gran tragedia que ocurrió hace algunos años. Esa empresa obviamente quebró por la gran cantidad de indemnizaciones que tuvo que dar. Ahora,
vámonos como empresa. ¿De qué me sirve a mí como empresa brindar la seguridad adecuada a los trabajadores y trabajadoras? Por ejemplo, número uno, prevenir futuras demandas. Empecemos por lo más básico, un paso que se saltan la mayoría de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que son los exámenes preempleo. La ley, la LOCSIMAT, exige que todo trabajador que vaya a ingresar a una organización debe realizarse los exámenes preempleo. Esto es, para descartar que exista cualquier enfermedad que pueda ser luego catalogada como ocupacional y no como manera discriminatoria, porque si existe algún antecedente médico, lo que debe hacer la organización es adecuar el trabajo al trabajador, es decir, evitar que dicha lesión siga empeorando. Entonces, para mí como empresa me es conveniente invertir en el examen preempleo porque eso puede evitar que a futuro el trabajador pueda acusarme como organización de haber provocado esa enfermedad ocupacional. Existen 4 exámenes médicos que deben ser obligatorios en toda organización. 1, el examen preempleo. 2, el examen prevacacional. 3, el examen postvacacional. Y 4, el examen del trabajador cuando deja la organización. Muchas empresas no hacen ninguno de estos 4, ¿sí? Adicionalmente a eso, existen otros tipos de exámenes que se deben realizar. Por ejemplo, cuando un trabajador va a ser movido de un puesto a otro donde las condiciones de trabajo son diferentes, deberían realizarse exámenes médicos ocupacionales. Del mismo modo, cuando el trabajador sale a un reposo muy largo, al regresar debería realizarse exámenes antes de entrar, similar a los prevacacionales y postvacacionales. Por ejemplo, un permiso pre y postnatal sabemos que son de varios meses. Al regresar, la trabajadora debería realizarse exámenes médicos. Eso es para descartar que durante ese largo periodo que estuvo fuera de la organización pudiese haber contraído alguna enfermedad o alterar algún valor químico sanguíneo que pudiese afectar su rendimiento y su salud en el trabajo. Retomemos a lo que son el uso de los equipos de protección personal. Cada equipo de protección personal está diseñado para un único fin, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para el cuidado de las manos, que son nuestra principal herramienta, existen una serie de guantes especializados para una tarea específica. Por ejemplo, no puedo utilizar un guante de químico sencillo para poder manipular ácido, porque aunque el guante me dé protección de cierta cantidad de sustancias, no me va a dar la protección adecuada para manejar sustancias corrosivas. He visto cómo en algunas empresas, inclusive para manipular ácido, los trabajadores usan guantes de tela o de carnaza. O sea, eso es simplemente inútil porque son materiales orgánicos que van a ser destruidos inmediatamente por la acción de una sustancia corrosiva. Al igual que existen varios tipos de guantes, existen por ejemplo varios tipos de casco, varios tipos de lentes de protección, y es importante que la organización evalúe cuáles son los riesgos específicos a los que está expuesto cada trabajador, o mejor dicho, cada puesto de trabajo, para poder determinar cuál es el equipo de protección adecuado para ese puesto. Aunque en algunos casos represente una inversión alta, porque ciertamente la seguridad industrial representa una alta inversión generalmente al principio por la adquisición de todos estos equipos de protección personal y colectiva, a la larga lo que me genera a mí como organización es la confianza de que estoy reduciendo la exposición a los peligros, es decir, disminuyo los riesgos y por ende, primero, conservo la seguridad y salud de mis trabajadores. Segundo, garantizo que mi proceso productivo no se va a parar por un accidente o un incidente. Y tercero, me cuido las espaldas de que un trabajador a futuro pueda presentar algún tipo de demanda contra la organización por no haberle brindado todas las herramientas necesarias
para poder cuidarse, ¿sí? También es muy importante como organización que toda acción que tomemos en pro de la seguridad y la salud de los trabajadores quede registrada por escrito, ¿sí? Cada vez que entreguemos una dotación de seguridad, cada vez que hagamos un examen médico, debemos registrar todo eso y archivarlo en el expediente de cada trabajador. Eso nos trae otro tema. Todas las organizaciones deben tener un expediente específico de seguridad y salud del trabajador. Puede estar inclusive dentro de su mismo expediente común y corriente que maneja la unidad de gestión humana, de talento humano, de recursos humanos, como se llama en la organización. Puede mantenerse un solo expediente. De hecho, para eliminar la trazabilidad de documentación, se recomienda manejar un solo expediente. Allí que debemos tener todo lo que son los exámenes médicos periódicos, desde el prevacacional, posvacacional, el ingreso, egreso, por reposo. También debemos incluir algunos elementos que son obligatorios, como lo son el rutagrama. ¿Qué es el rutagrama? Es un escrito donde el trabajador describe muy específicamente por lo menos 2 rutas que utiliza para llegar al sitio de trabajo. ¿Por qué esto es importante para la empresa? Porque también existen accidentes laborales que son los accidentes in itinere o los accidentes en trayecto. Cuando un trabajador sufre un accidente cuando va de su casa al trabajo o viceversa, del trabajo a su casa, también se considera un accidente laboral y la empresa debe responder por los gastos en los que incurra el trabajador por ese tipo de accidente. Ahora, para eso es que se debe colocar las rutas, una ruta principal y por lo menos una ruta alternativa. Se recomiendan 2 rutas alternativas. Obviamente, hay que tomar en cuenta que si un accidente en itinere ocurre fuera de esas rutas, también puede ser considerado como accidente laboral siempre y cuando se pueda demostrar que el trabajador se dirigía a su puesto de trabajo. Es decir, si ocurre un accidente en trayectoria a las 7:30 de la mañana y resulta que mi turno comienza a las 2 de la tarde, la empresa puede apelar y no tomar esto como un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque ese no es el horario comprendido en el que el trabajador debería estar saliendo de su casa. Es decir, el rutagrama no solo debe incluir la descripción de la ruta, sino también el tiempo estimado y las horas estimadas en las que se hacen esos trayectos. Eso para poder evitar cualquier tipo de estafa que son comunes también en las organizaciones. Que trabajadores quieran estafar a la organización cuando no estaban realmente cubriendo la ruta normal para dirigirse a su puesto de trabajo. También debemos otorgarle a los trabajadores por ley algo que se llama descripción de los procesos peligrosos o análisis de riesgo específico o análisis de riesgo en el trabajo. Depende del nombre que se le dé en cada organización y del tipo de trabajo que realiza el trabajador o trabajadora. Se le debe entregar un documento en el cual se describen claramente, 1, todas las tareas que va a realizar y 2, todos los riesgos a los que va a estar expuesto durante ese tiempo, durante la realización de esas tareas. Y no solo cuáles son las tareas y cuáles son los riesgos, sino también se deben describir todas las actividades o acciones preventivas que debe cumplir el trabajador para evitar la exposición a esos riesgos. Entonces, el análisis de riesgo debe incluir 1, tareas, todas las tareas que va a realizar el trabajador en su puesto. 2, todos los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Y 3, todas las acciones preventivas que debe realizar el trabajador para evitar accidentarse por estas condiciones de riesgo.
Es importante que el trabajador lea claramente este documento, entienda todo lo que está allí escrito y aparte lo firme. ¿Esto para qué? Esto es una ventaja para ambas caras de la moneda. Uno, para el trabajador, porque va a estar enterado siempre de qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Además, él debería recibir formación adecuada de esas acciones preventivas. Dos, para la empresa, también es muy importante tener eso, porque hay trabajadores que sufren un accidente y cuando se hace la investigación, se determina que no cumplió con alguna de las normas o acciones preventivas que estaban descritas en su análisis de riesgo de trabajo. Es decir, la empresa puede ganar un juicio laboral si demuestra que el accidente que sufrió el trabajador ocurrió por saltarse una norma de seguridad que fue claramente aceptada y firmada por él. Bien, ya analizamos un poco lo que son los accidentes de trabajo. Vamos a lo que es la salud laboral. Esto está más relacionado con lo que hablábamos hace un rato de los exámenes periódicos. Aparte de establecer medidas para disminuir la exposición a situaciones peligrosas, es decir, disminuir los riesgos y preservar que los procesos se lleven de la mejor manera, también debemos establecer todas las medidas que sean necesarias para preservar la salud integral del trabajador. ¿A qué me refiero con salud integral? La salud integral no es solo la ausencia de patologías que afecten el físico de la persona, sino también todas aquellas patologías relacionadas con lo que es la psicología del trabajador, ¿sí? Todo lo que es su salud psicológica. Debemos tener presente que mientras mejor se sienta el trabajador, pues mejor va a ser su desempeño. Debemos evitar la aparición de condiciones que puedan desmejorar la salud del trabajador. Todas esas condiciones aptas, o mejor dicho, óptimas, que se deben dar en un espacio de trabajo, están claramente descritas en el Reglamento de Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, otra ley que está de hecho instituida desde los años 60 más o menos. En la década de los 60 del siglo pasado se establece ese reglamento, en el cual me describe claramente todas las condiciones óptimas mínimas que debe tener un puesto de trabajo, desde elementos de iluminación, ventilación, humedad, presencia de agentes biológicos y químicos. Todo eso está regulado. Por tal motivo, yo debo hacer constantes análisis de mi puesto de trabajo para garantizar que todos los elementos están dentro de los rangos establecidos en el reglamento. Hablemos un poco de lo que son los delegados de prevención y su importancia dentro de la organización. Toda empresa, por muy pequeña que sea, debe estar registrada en el INSACEL con un representante o delegado por parte de los trabajadores y un representante por parte del empleador. Al decir uno y uno me refiero a que debe ser paritario, la participación debe ser paritaria. El número de representantes va a variar de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, de 1 a 10 trabajadores debe haber un delegado, de 11 a 20 deben haber 2 delegados, de 20 a 50 3, y de 50 en adelante es un delegado por cada 50 trabajadores, ¿sí? Entonces fíjense, aunque la empresa sea pequeña, inclusive empresas donde la mayoría son familiares pero tienen algún trabajador fuera de su familia, este debería ser en ese caso el delegado. ¿Quién es el delegado? Es el vocero de los trabajadores, primero ante los representantes patronales, y es quien va a servir como unión entre el resto de los trabajadores y los patrones en todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud de los trabajadores. Adicionalmente, es el representante de los trabajadores ante los organismos competentes que regulan lo que es la seguridad y salud del trabajador.
En este caso, el principal es INSACER. Entonces, generalmente, las empresas ven a lo que es el Comité de Seguridad como un sindicato paralelo cuando no debería ser así. El Comité de Seguridad, que como les decía, está integrado tanto por representantes de los trabajadores como por representantes patronales, su función principal es velar siempre por el cumplimiento de las condiciones mínimas óptimas para que el trabajo se desarrolle de la mejor manera. Existen muchísimos más elementos que se podrían mencionar, puesto que cada trabajo representa un riesgo diferente y la seguridad industrial es una rama que, aunque está muy desarrollada en otros países, en nuestro país apenas se está comenzando a desarrollar y ahora actualmente lo vemos más como una obligación que como un elemento preventivo. Entonces, para resumir, recordemos que se estudiaron la diferencia entre riesgo y peligro, entre accidente o incidente. Tomando en cuenta eso, es importante decirles que todo accidente o incidente debe ser estudiado, analizado e investigado por muy pequeño que sea. Por ejemplo, que un trabajador se golpee el dedo con un martillo, eso se considera un accidente laboral y debe ser inclusive reportado. ¿Por qué? Porque puede ser que el golpearse con un martillo sea simplemente porque el guante que yo le estoy proporcionando al trabajador no da el suficiente agarre, o el martillo que le estoy dando para ese trabajo no es adecuado, o porque su mango no es lo suficientemente ergonómico para la tarea que se está realizando. ¿Por qué? Porque se golpea a un trabajador con un martillo, se golpea a otro trabajador con un martillo, a la próxima seguro a alguien se va a volar un dedo. Eso se ve así como fantasioso, pero existe una pirámide de accidentabilidad muy importante. Cuando empiezan a haber muchos incidentes, es decir, situaciones así imprevistas que no generan ninguna lesión, es casi seguro, o no es casi seguro, es seguro que próximamente viene un accidente leve. Cuando empieza a aumentar la tasa de accidentes leves, es seguro que va a venir un accidente grave. Si aumenta la tasa de accidentes graves, es seguro que viene una muerte de algún trabajador. Si ustedes analizan las estadísticas en sus empresas, se van a dar cuenta que después de una gran cantidad de accidentes, de reportes, mire, sucedió esto y no se le paró, sucedió esto y no se le paró, muy probablemente después de eso viene un accidente leve o grave o inclusive la muerte. Entonces es muy importante que todo accidente e incidente se estudie, se analice y se investigue para tomar las acciones correctivas a tiempo. Luego, recuerden la importancia del uso de equipos de protección personal. Es obligación de los empleadores otorgarlo, pero también es obligación del trabajador utilizarlo. El trabajador está obligado a utilizar los equipos de protección personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es precisamente para preservar su salud e incluso su vida. Y para la organización, les decía, aparte de preservar la salud de sus trabajadores, tiene mucho impacto económico, de hecho, el preservar esa salud y vida de los trabajadores, porque no me exenta de futuras demandas, de cubrir los gastos médicos o inclusive de altas sanciones por parte de los organismos competentes, en este caso los supervisores de INSACER. Recuerden que cada elemento o cada desviación que haya en caso de seguridad industrial se evalúa económicamente y la multa se establece por una cantidad de unidades tributarias multiplicada por el número de trabajadores expuestos. Una desviación es no tener el rutagrama en cada expediente. Una desviación es no tener el análisis de riesgo de cada trabajador en su expediente. O imagínense que haya una supervisión y se determine que el suelo de la entrada principal por donde pasan todos los trabajadores está resbaladizo. ¿Sí? Entonces, eso puede generar un accidente, una caída al mismo nivel. Se evalúan los posibles daños que podría sufrir un trabajador, se saca la cuenta de cuántas unidades tributarias equivale eso y se multiplica por el número de trabajadores. Imagínense que sea
una planta de 150 trabajadores y todos pasan por esa entrada principal. ¿Se imaginan el nivel de la multa del que estaríamos hablando? Entonces es muy importante que cuiden todas las condiciones, que eviten las desviaciones. Todas las condiciones mínimas óptimas están descritas tanto en la LOXIMAT, en su reglamento, en todas las normas técnicas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores, que pueden descargar gratuitamente de la página de Sencamer. Están descritas también en el reglamento de condiciones de higiene y seguridad y debemos preservarlas. Muy bien, agradecido por su atención. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Tenemos por acá las rondas de preguntas a Miguel Urbina. En caso de solicitar una sanción por la violación a las normas, ¿se paralizan todos? No necesariamente, depende de cuál es la que se está viendo. Generalmente lo que hay que hacer es parar el trabajo en el área donde se está presentando la desviación, ¿sí? Si estamos hablando de una empresa pequeña donde el área de trabajo es por tanto pequeña, sí es posible que se paralice todo el proceso, pero generalmente lo que se paraliza es el área de trabajo o el elemento que tiene la desviación. Okay. ¿Qué ocurre cuando la organización no tiene los equipos de seguridad indicados? Primero se está exponiendo a riesgos, ¿sí? Está exponiendo a sus trabajadores. Es decir, puedo presentar fácilmente o aumento la probabilidad de sufrir un accidente en uno de mis trabajadores o de que se presente una enfermedad ocupacional. Y segundo, el riesgo latente de que en cualquier supervisión de los organismos competentes presente una multa bastante considerable. Amiga Andrea Márquez, ¿cómo es la documentación por escrito de los riesgos de cada puesto? Existen varios modelos o diseños. Como les decía, es simplemente un documento donde se deben describir 4 elementos principales. Uno, lo que son las actividades, todas las actividades de un puesto de trabajo descritas, por ejemplo, en una columna. 2, cuáles son los riesgos a los que se expone el trabajador con cada una de esas actividades. 3, cuáles son las acciones correctivas y equipos de protección personal necesarios para cada una de esas tareas. Y una cuarta columna puede ser una columna de observaciones. No existe como tal un modelo único, pero sí debe contener esos elementos. Okay. La amiga Lebese, ¿qué sucede cuando ocurre un accidente a un trabajador cuando se dirigía a su trabajo por una ruta que no estaba en el rutograma? Simplemente se investiga si efectivamente era meritorio que el trabajador fuese por esa ruta y que concuerde con tiempo. Es decir, estamos acostumbrados, por lo menos en este país, donde no se hace un cierre de vías planificado o donde existen una gran cantidad de accidentes en la vía. Entonces, a juro, hay que tomar rutas alternativas que pueden surgir en ese momento. Entonces, cuando se ocurre un accidente de este tipo fuera de la ruta, lo que se hace es investigar la concordancia de tiempo, verificar que realmente la hora en la que ocurrió el accidente concuerde con la hora descrita en el rutagrama. ¿Cuántos documentos son con respecto al análisis de riesgo? Es un solo documento como tal, ¿sí? El análisis de riesgo es uno solo. Lo que puede haber son análisis de riesgo de tareas específicas. Cuando tengo que mover al trabajador un día de un puesto a otro solo para que realice una tarea, se firma un pequeño documento donde se describen los riesgos asociados a esa tarea. Andrea Navas, ¿qué pasa si un trabajador de un contratista tiene un accidente en instalaciones de otra empresa? En ese caso, ¿quién corrige con los gastos? Es la contratista, ¿sí? Sí, porque de hecho la contratista tiene su propio comité de seguridad y genera su propio programa de seguridad. Cuando yo trabajo para una contratista, mi patrón, ¿sí? Mi patrón es el contratista, no la empresa como tal. Sin embargo, por ejemplo, si el accidente ocurre por una desviación causada por la empresa que contrata el servicio, ahí sí la empresa que contrata debe cubrir los gastos. Ejemplo, yo estoy trabajando como contrata en un área de la organización y ocurre una explosión en otra área y esa explosión me afecta, ¿sí? Obviamente la empresa que está contratando el servicio
debe correr con los gastos. Cuando el accidente ocurre por una desviación generada por la empresa contratista, por quien me contrata, por mi jefe, sí es esa la que debe correr con los gastos. Así que depende de cuáles son las condiciones en las que se genera el accidente, por eso debe ser investigada. Con esta pregunta concluimos el video chat de hoy. Le damos muchas gracias al ingeniero Isaac Guillén por su participación. Están convocados a reproducir este video en www.elmundo.com.be en la sección multimedia video chat para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Es importante invitarlos nuevamente. El 16 de octubre vamos a estar realizando el segundo Congreso Nacional de Importación, Exportación y Comercio Exterior. Pueden entrar a la página de Bastis Consultoría y Capacitación o seguirnos a través de nuestras cuentas Twitter, que son @guillenisaac, @bastiscurso, o por el correo isaac.guillen18@gmail.com. Muchas gracias a todos.